Buenos días para todos, bienvenidos a la rueda de prensa con el profesor Hernando Lisi, director técnico de Once Caldas. Buenos días. Háblenos de la forma como el Once Caldas prepara el compromiso del próximo sábado como visitante frente a Equidad y pues desde ya de antemano desearle lo mejor. Buenos días para todos y un encuentro que va a tener bastante complejidad en el sector medio, donde la Equidad tiene buenos jugadores asociados, que tienen buen pase, caso Vargas, caso Stalin Mota. Bueno, necesitamos descifrar, creo que la elaboración de ellos en la mitad de la cancha como para que el juego se vuelque a nuestro favor. En eso estamos trabajando, el equipo está de buena manera y tenemos buena disponibilidad con todos los jugadores. Hoy me pregunta Martín Alonso Henao de Tarantela Deportiva. Muchas gracias. Profe, en el partido anterior, en el intermedio del mismo, Michael Ortega fue abordado por la prensa y le habló a Willy. Entonces dijo él que estaban jugando muy mal y que ellos no estaban haciendo en la cancha lo que trabajaban durante la semana de entrenamiento con usted. Entonces, ¿cuál es la lectura que uno le puede hacer a eso que usted le puede dar a ese tema cuando él dice, hacemos en los partidos lo que no entrenamos durante la semana? Gracias. Y es una lectura muy inteligente de un jugador que tiene capacidad de ver el juego, y cuando un jugador interpreta que no puede hacerlo por diferentes circunstancias, porque el rival se lo pone, porque uno no tiene la fineza en ese tiempo de hacerlo y puede reconocerlo, me parece que está hablando de un jugador que sabe leer el juego. Cuando uno tiene dentro de la cancha jugadores de esa característica, siempre se hace más fácil. No es tan sencillo leer el juego e interpretar que uno no está llevando las cosas a cabo como realmente quiere. Entonces, cuando eso sucede, me parece que el equipo tiene siempre a favor la posibilidad de volcarle el juego de manera única, ¿no? Como creo que después en algunos pasajes pudimos hacerlo. Pregunta Rubén Darío Mondragón del Corrillo Deportivo de Angular Estero. Profe, buenos días. Buen día, Rubén. Después de la victoria frente a Águilas Doradas, que además no fue fácil, con un solitario gol bien conseguido, pero no se dio como seguramente ustedes esperaban. ¿Piensan que puede ser el momento para que el equipo despunte, arranque, que ya ese colectivo que está bien montando del año anterior a esta parte tenga una idea futbolística? Sí, lo del año anterior está muy lejos de este porque son prácticamente diferentes intérpretes. Nosotros tenemos que tratar de conseguir solidez, tenemos que tratar de conseguir el juego que queremos en algunos sectores de la cancha y tenemos que ser más precisos en algunos lugares. Esta es una realidad. Lo que uno aspira siempre es eso. Por supuesto que cuando uno tiene que volcar un juego a favor después de 7 fechas de no poder ganar en casa, normalmente los juegos se hacen trabados y uno aspira siempre a mantener el orden por una cuestión de sensaciones de los jugadores. Entonces, después que se sucede el gol, uno lógicamente entra en un temor. Entonces creo que el partido sí es un partido, no sé si trabado, pero sí un partido más chato del que uno hubiese querido. Lo importante es el resultado, la confianza que eso le da a los jugadores y por supuesto que necesitamos mejorar en un montón de situaciones. Pregunta Julián Orozco de Cerro Cenagua. Profesor, buenos días. Buen día. Gracias, Salvador. Enfrentar a Equidad siempre ha sido muy complicado, sea de local, sea de visitante. Tenemos un saldo en rojo en estos momentos, en lo que tiene que ver con diferencia, tenemos -5, eso es complicado. ¿Cómo afrontar a este equipo que realmente es un poco para nosotros? ¿Cómo hacer esa lectura sin perder el próximo sábado? Me independizo de todas esas situaciones anteriores y uno tiene que hacer la lectura de ahora. Ellos tienen un juego muy importante en la elaboración, con un volante único, con 2 volantes de una dinámica como Stalin Mota importante, un jugador de equilibrio como lo es Fabián Vargas, tienen 2 extremos interesantes, juegan con un centro delantero que normalmente también habita en el descenso y genera superioridad numérica. Bueno, todo eso hay que leerlo y después hay que llevarlo a cabo. Por supuesto que el partido tiene un montón de otros matices que hay que tener en cuenta porque juegan un montón de otras situaciones, pero nosotros estamos ya sabidos de cuáles son las virtudes del rival, así que trataremos de evitar toda situación y después tratar de generar lo nuestro, que me parece que es mucho más importante a veces que las virtudes del propio rival. Osvaldo Hernández de La Paz.
Profesor, buenos días. Buen día, Waldo. Dos inquietudes. La primera es, ya se llegó a la mitad del torneo, ya llegó a la mitad del torneo, está uno diría unos 3 o 4 puntos por debajo del promedio que se debe tener para poder acceder a la segunda fase. Realmente usted cómo ve estas posibilidades. Y quería preguntarle, la descripción de Luis Carlos Murillo ahorita es prácticamente reconocer que se cometió un error al no inscribir al muchacho deportista al comienzo de la temporada. En cuanto a la primera, Osvaldo, nosotros sabemos que estamos en deuda en cuanto a los números. Esta es una realidad y que tuvimos actuaciones individuales de una baja performance. Por supuesto que cuando uno recae en 12 o 3 errores muy puntuales, individuales, y eso tiene directamente recepción en el resultado, no es tan fácil volver a volcar el juego a su favor ante equipos que realmente no nos han perdonado. Esta es una realidad. Entonces, tenemos que minimizar ese margen y tratar de crecer más en lo colectivo. Todo eso se logra con confianza, todo eso se logra aceitando diferentes piezas y nosotros por supuesto que queremos estar en un rendimiento más alto en la segunda vuelta. Con respecto a Luis, era un jugador que no iba a ser tenido en cuenta desde lo futbolístico. Se lo hicimos saber a Luis. La idea era que él encuentre fútbol en otros lugares, no pudo hacerlo. Y después la situación esta de los libres, me parece que hay una situación reglamentaria que hay que respetar independientemente de las ganas que podamos tener, porque Luis es un profesional 100%, de las ganas que podemos tener me parece que hay que respetarlo. Entonces no me parece óptimo, más allá de las ganas que uno pueda tenerlo como persona que es, de inscribirlo, no me parece óptimo que sea en este tiempo. Pregunta Cristian Hernández, de las Voces del Fútbol. Profe, buen día. Buen día. De acuerdo a las prácticas, Jesús David Marimón va a estar con Jaime Córdoba en la mitad de la cancha. La idea de eso es darle continuidad a lo que se vio con Águilas, el planteamiento defensivo del equipo, darle continuidad a eso. La aparición de Jesús me parece que es por una cuestión de lo que puede presentar el rival. Es un jugador que nos va a dar un protagonismo mucho más en el aspecto de recuperación. No sabemos exactamente cuál va a ser su vida útil en cuanto a minutos de juego dentro del campo. Consideramos que va a tener un periodo mucho más corto normalmente que los 90 minutos, porque es un jugador que está haciendo sus primeros minutos de regreso, pero que seguramente en ese tiempo nos va a dar una actitud muy importante dentro del campo de juego como para contrarrestar las virtudes del rival. Alberto Marulanda, de la Hora del Fútbol. Profesor, buenos días. Obviamente en el desarrollo del campeonato y de los partidos pues, se van dando cambios en la dinámica de lo que va siendo una formación. En un momento dado usted llevó a Marcos Acosta a jugar en línea de volantes, ahora pareciera ser que ya Marcos se reafirma nuevamente en el lateral. Ve uno y percibe que ahora es Alcatraz García el jugador que quizás esté llamado a ocupar de los lugares allí. ¿Cuál es esa dinámica actual del equipo referente a los mismos jugadores? La dinámica en cuanto a la formación que vamos a salir va a ser Cuadrado, Gómez, Ramírez, Muñoz, Acosta, Marimón, Córdoba, Ortega, Estupiñán, Sinisterra y Cure o García. Mauricio Trujillo, de Will Sport. Profe, el campeonato, el torneo para ustedes ha tenido muchos altibajos, muchas variantes, muy poco gol al comienzo, luego muchos partidos y muchos goles recibidos al comienzo, unos partidos sin recibir gol. Todavía falta para equilibrar el equipo, todavía falta buscar algunos puntos de rendimiento individuales para que usted pueda tener el equipo como pretende tenerlo. Sí, sin duda, tuvimos irregularidades muy marcadas. Yo creo que un equipo ataca bien cuando defiende bien y defiende bien cuando ataca bien. Entonces, en algunas de esas estuvimos en deuda. En varios partidos tuvimos buenos ataques con malas finalizaciones y en varios partidos tuvimos indecisiones defensivas que nos dejaron afuera del partido. Entonces, todas esas irregularidades necesitamos equilibrarlas, necesitamos hacer un equipo más compacto, tener el manejo del juego. Bueno, yo creo que
que vamos a ir sumando, como en este caso a Marimón, que es un jugador muy importante por algunos momentos del juego, en algunos partidos. Tenemos a Elkin ya recuperado directamente, puesto en escena, un Michael Ortega que viene creciendo, dos centrodelanteros que nos dan muchas opciones, un chiquitín como Sinisterra que viene teniendo sus apariciones muy buenas y necesitamos en la línea defensiva consolidarnos. Yo creo que a partir de ahí vamos a encontrar un equilibrio para regularizarnos. Profe, anteriormente todos lo sabíamos además que los equipos de fútbol muy compactos o que tuvieran un rendimiento muy parejo eran aquellos que poco cambiaban, que mantenían un once ideal. Hoy eso se ha revaluado, lo acabamos de ver con la selección Colombia. Cambió 5 del partido frente a Bolivia al partido frente a Ecuador. A usted le toca permanentemente variar. Inclusive vemos que con este partido hay tres modificaciones. Si va atrás, Marimón y se ponían en punta. Entonces, se puede llegar a estos equipos compactos, a esos equipos muy bien elaborados para los partidos con tanta variante. Hay otra lectura también, Rubén, que pasa por el acomodamiento de los jugadores. Cuando el jugador, a mi manera de ver, entiende que está muy cómodo en el lugar y el de afuera no hace fuerza, hay un acomodamiento. Entonces me parece, yo no estoy hablando de una rotación continua para nada, pero sí estoy atento a algunos jugadores que tienen picos de rendimiento y que me parece que pueden tener sus momentos, independientemente que el que compita con él pueda estar mejor o no tan mejor como en él. Me parece que los jugadores tienen toda la misma posibilidad y lo único que no puede dejar el jugador de expresar nunca es la voluntad de querer estar. El jugador que realmente expresa la voluntad de querer estar, independientemente de la decisión del técnico, me parece que ese jugador es increíblemente valorado, a mi manera de ver. Y me parece que los jugadores tienen que estar todos atentos. Todos atentos, por supuesto que hay situaciones de crecimiento de chicos juveniles que están en otra altura, pero el jugador para reivindicarse tiene que estar siempre atento. Entonces, cuando nosotros tenemos casos como Ortega, como Soto, como el mismo Marimón, que es otra camada diferente, que quieren estar, que se esfuerzan, que realmente redoblan la voluntad de querer estar, eso nos da síntomas de confianza para poder contar con ellos dentro del campo de juego. Entonces uno lo valora mucho cuando tiene un plantel como el nuestro, que es corto, pero que realmente todos quieren estar, es muy importante para mí. Pregunta a Licey también de 93.1 de Córdoba. Técnico, buenos días. Buen día. Preguntar específicamente por el caso de Soto, ¿por qué no va desde la práctica con Equidad si se venía consolidando en la alineación? Encuentro en Elkin un jugador mixto muy interesante, que nos da muchos aportes. Yo creo que el partido se va a desarrollar en el primer tiempo con una gran dinámica en la mitad de la cancha y creo que necesitamos emparejar a la par de Jaime Córdoba un volante de Quito o de mayor tracción defensiva, y en ese caso lo tenemos relacionado directamente con Marimón. Entonces Elkin tiene un aporte desde la elaboración y desde la conexión, pero tiene más fortaleza Jesús en cuanto a la recuperación. Así que seguramente el equipo invertirá en un lado y necesitará en el otro, pero en la elección me parece que Marimón en el inicio es una carta más óptima por lo que va a plantear el partido. Profesor, este equipo uno entiende que está en construcción con los cambios que tuvo comenzando el semestre, hablando desde el punto de vista futbolístico deportivo. Por eso siempre en la calle hay muchos interrogantes. ¿Cuál es el techo de este Once Caldas? Si le falta mucho para llegar a esa curva ideal de rendimiento o a ese nivel ideal que está esperando el hincha. ¿Qué piensa el técnico al respecto? ¿Cuánto le faltan los grandes para llegar a su techo o si ya está en él? No, yo creo, Osvaldo, que todavía no hemos empezado la curva ascendente. Estuvimos en picos, pero recorriendo siempre una meseta, picos un poco más, picos un poco menos, pero recorriendo siempre la meseta. Me parece que la curva ascendente nosotros la vamos a empezar a ver a partir de este segundo torneo,
y a partir de dos o tres fechas a partir de ahora. Me parece que ahí se va a ver la curva ascendente del equipo por la evolución que vengo viendo en ciertos jugadores, por el aporte que están teniendo otros, por el crecimiento que están teniendo otros. Me parece que eso va a consolidar una manera de jugar, una idea de juego y la idea, y ojalá que así sea, que podamos tener esa curva ascendente bien pronunciada sobre el final de esto, ya entrando en los 8 y que nos agarre con un equipo con una manera de jugar interesante para poder afrontar las finales. Profe, le quería preguntar puntualmente por un jugador de Dani Curi. Él ha estado en 8 de los 10 partidos como titular en el Once Caldas, pero de esos 8 ha salido en 5 oportunidades. Eso me da a entender que de pronto el rendimiento no ha sido de su agrado, hablando propiamente del jugador. ¿Qué opina de eso? Y si un jugador juega de 10 partidos, juega 8 de titular, seguramente es de mi agrado. Y los cambios se dan porque hay momentos en el partido donde el jugador puede ir bajando su nivel, porque el juego requiere otro jugador, otra puesta en escena, porque hay diferentes partidos, porque hay diferentes situaciones, porque el jugador también necesita sentirse interesante y cuando uno ve que un jugador va decayendo puede optar por un cambio. Y cuando el técnico sabe que el cambio que va a reemplazarlo lo puede hacer de buena manera, siempre lo deja satisfecho. Entonces, creo que el jugador va madurando cuando entiende que el jugador que entra por él lo hace de buena manera y le propone a ese jugador que salió la posibilidad de revelarse en la semana porque sabe que tiene una competencia digna y muy atrás. Yo entiendo que eso es la manera que los jugadores crecen, entendiendo que tienen una competencia digna y sabiendo que en cualquier momento puede entrar otro a hacer su trabajo. Para nada me insatisface puntualmente el trabajo de Dani ni de ningún jugador. Hay momentos de los jugadores, ya sea en un partido o ya sea en días más pronunciados, que merecen la posibilidad que esté otro jugador. Y me parece que en ese tema que justo hablábamos con Rubén recién, de la rotación, está el fortalecimiento del equipo. Profesor, con Estupiñán sabemos que se gana en el juego aéreo, es una persona que tiene un buen biotipo. ¿Cómo acompañarlo a él en este regreso? Y la pregunta con Sinisterra, vemos que casi siempre juega con perfil cambiado. ¿Usted cree que le da más solución ahí y le aporta más al equipo estando pues, con su perfil normal? El tema de Oscar es un jugador que no solamente en el juego aéreo nos da, es un jugador que va ganando en apoyo, de espalda, es un jugador que va mejorando en la asociación, es un jugador que da profundización en las demarcaciones, es un jugador que va mejorando en toda su dimensión. Nosotros necesitamos acompañarlo con el equipo, esto es una realidad, no hay un solo jugador que pueda jugar solo, yo no entiendo eso del doble 9 o del 3-9. Entiendo que el equipo necesita atacar y defender de una manera y para eso se dan los acompañamientos. En cuanto a lo de Licha, es un jugador que él nació sobre el centro, es un jugador que hizo sus inferiores durante mucho tiempo en el centro, un jugador que tiene gran juego asociado, es un gran desequilibrador en el mano a mano, es un jugador que tiene gol y un jugador que no así tiene buen centro. Entonces, jugando con su mismo perfil, le estamos quitando la posibilidad del juego asociado, le estamos quitando la posibilidad de un desdoble por afuera con el marcador lateral. Entonces, es un jugador que tiene mucho más aportes de afuera hacia adentro en diagonal que en el mano a mano tratando de desequilibrar y después entrando. Profesor, muchas gracias. A ustedes, gracias.